Ok, hoy vamos a entrar ya propiamente más a lo que es la inferencia en sí, o sea, una vez que ya yo tomé la muestra correctamente, basado en el tamaño que calculé, la confianza, etcétera, pues paso a inferir, es decir, es el proceso en el cual ya voy a partir del análisis de la muestra, a llegar a conclusiones sobre toda la población de donde yo la extraje. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver, pues, es propiamente lo que es la estimación. Y por ahí, algo que se relaciona mucho, que son los famosos límites de confianza. Antes de eso, sí necesitamos poder repasar algunos conceptos para que los tengamos por ahí. Yo creo que tal vez ya todos los manejan muy bien, pero por aquello, aquí los tenemos. El primer concepto es el concepto de población. Creo que ya todos están claros, que son todas las observaciones correspondientes a una cierta característica. Ahora yo puedo tener la población de estaturas de los estudiantes de una universidad o de una clase, la población de salarios de un grupo de empleados, la población de, no sé, altura de un grupo de árboles. En fin, ya todos sabemos lo que es la población. Estas poblaciones pueden ser finitas o infinitas, distinción que es importante porque pueden existir métodos estadísticos diferentes para tratarlas dependiendo de qué tipo sean. Se supone que en algunas ocasiones pues no podemos trabajar con toda la población para hacer nuestros análisis, lo cual sería lo ideal. Entonces se hace necesario trabajar con muestras. Es que la muestra, también hemos dicho bastante acerca de esto, es una porción de la población. Una parte de la población que extraemos y a partir de esa muestra, analizándola, es que vamos a hacer inferencia hacia toda la población. El proceso de inferencia estadística, bueno, pues realmente es un proceso mediante el cual se generalizan los resultados que observamos. ¿Lo observamos a dónde? En la muestra que extraímos aleatoriamente, ¿verdad? Y vamos a hacer esa generalización hacia toda la población de la cual se extrajo esa muestra. Pues obviamente se va a evaluar el error asociado con esa generalización, que es parte importante de la inferencia estadística, ¿verdad? Sabemos que en inferencia estadística, mientras trabajemos con muestras, nunca vamos a tener seguridad 100% de la información que nos arroja la muestra con respecto a la población, pero al menos sí podemos, y cosa que es muy importante, hacer una evaluación del error que haya asociado en esa muestra con respecto a toda la población, ¿verdad? Entonces el proceso de inferencia estadística es correcto en el entendido de que extraemos la muestra correctamente, hacemos la generalización e indicamos el nivel de error que esté asociado con esa generalización a partir del tamaño de la muestra extraída. Muy bien, teniendo claro esos conceptos, vamos a entrar ya propiamente a lo que es la inferencia estadística. La inferencia estadística pues es un tema que se suele tratar desde dos puntos de vista, o lo que es lo mismo, podríamos decir que es como una moneda con dos caras. Al final pues es casi el mismo asunto, nada más que enfocado desde dos perspectivas diferentes. La primera perspectiva es la estimación en sí. Hacer estimación, estimar el valor de una variable que pertenece a una población a partir de la observación de esa misma variable en una muestra. Entonces, qué sé yo, si yo estoy interesado en determinar la estatura promedio de los estudiantes de una universidad, pues yo podría tomar una muestra. No sé, digamos que es una población como la UTN de Ciudad Quesada, tiene, no sé, 1500 estudiantes, yo extraigo una muestra de 200, mido a esos 200 estudiantes y puedo calcular cuál es, por ejemplo, la media aritmética o valor promedio de la estatura de esa muestra. Puedo calcular la variancia, la desviación estándar mediante las fórmulas que ya todos conocemos para tener una idea de la dispersión de los datos. Y en fin, puedo hacer una serie de cosas más con esa muestra. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo me ayuda esa muestra para yo poder hacer una inferencia hacia toda la población, que al final es lo que me interesa? Bueno, pues haciendo estimaciones. Las estimaciones se pueden hacer de dos tipos. El primer tipo se dice que es la estimación puntual, es decir, yo voy a decir, ok, si mi muestra me arrojó que la estatura promedio es, no sé, 168 centímetros, por decir algo, pues entonces yo podría hacer una inferencia hacia toda la población y decir, bueno, la población total de, perdón, el promedio de estatura de toda la población de estudiantes de la UTN de San Carlos es 168 centímetros, a partir de la estimación, o más bien del dato que calculé en la muestra. Eso es lo que se llama una estimación puntual, porque estoy dando un dato puntualmente, 168 centímetros.
Pero no necesariamente la estimación siempre es puntual. La estimación también podría ser y suele ser muy a menudo por intervalos. En este caso, ¿en qué consiste la estimación por intervalos? Bueno, en lugar de decir un dato único, pues doy un intervalo. Pues en lugar de decir que la estatura promedio de los estudiantes de la UTN la estimo en 168 centímetros, voy a decir que la estimo entre 165 y 172 centímetros. Realmente lo que estoy dando es un intervalo y como veremos más adelante esto es muy relevante porque resulta que para poder hacer estimaciones, las cuales utilizamos los métodos estadísticos, los niveles de confianza, etcétera, pues debe ser más bien por intervalos y no puntual. Ok, la otra cara de la moneda es lo que se llama prueba de hipótesis. Pues en este caso habrá un capítulo que es la continuación de este, que es específicamente a probar hipótesis. ¿Verdad? Probar hipótesis, pues hacer un planteamiento y a partir de él determinar si ese planteamiento se rechaza o se mantiene como cierto, ¿verdad? Entonces, esa es la otra cara. Pero al final, como vamos a ver más adelante, pues están muy relacionados y los métodos de estimar y de probar hipótesis son prácticamente lo mismo, pero enfocado desde ópticas diferentes. Hoy específicamente vamos a hablar de estimación. Muy bien, ¿qué es lo que se estima? Es la primera pregunta. Bueno, lo que se estiman son valores de la población. ¿Qué le puedo querer yo estimar a una población? En términos generales, deberías tener una población grande, por ejemplo, qué sé yo, los estudiantes de la UTN, estimar cuál es la estatura promedio de toda esa población, ¿verdad? Entonces, pues uno de los valores que yo podría estimar es el promedio de la población, en este caso, el promedio de la estatura. También le podría estimar la desviación estándar de la estatura de la población de estudiantes de la UTN. Entonces, voy a calcular la desviación estándar, por ejemplo, de una muestra, para poder hacer la estimación de ese valor para toda la población. O podría calcular también una proporción, la proporción de esos estudiantes que son hombres y la proporción que son mujeres, o la proporción que están en primer año de carrera versus la proporción que no están en primer año de carrera, sino que en un año superiores al primero. Entonces, al final, los valores que nosotros estimamos son las medidas que representan las características o propiedades de la población. Pueden estimar muchísimas cosas, evidentemente, pues, uno de los valores que más se suelen estimar son precisamente estos parámetros que estamos viendo acá. Los promedios de la población de algo, de lo que sea, la desviación estándar también de esos valores y proporciones de alguna característica particular que se quiera estudiar. Muy bien, ¿cómo se define exactamente estimación? Bueno, es un cálculo a partir de los datos de la muestra de un valor numérico, ¿verdad? Entonces, yo a partir de la muestra hago un cálculo numérico. ¿Qué calculo? El promedio, la desviación estándar, la proporción que tiene la característica. Imaginémonos cualquier cosa que nosotros pues calculamos a partir de esa muestra. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace en el proceso propiamente de estimación? Es considerar para efectos prácticos que ese valor que yo observo en la muestra se considera o considerarlo una buena aproximación para toda la población, ¿verdad? Es decir, va a ser un estimador del valor para toda la población. El promedio que me arrojó la muestra, voy a considerarlo como un estimador del promedio de toda la población. Dígase, por ejemplo, la estatura, el peso, lo que sea. ¿Okay? La desviación estándar que obtuve de una muestra, pues podría ser un estimador de la desviación estándar de toda la población. Y así sucesivamente. Ese es el proceso de estimación. Muy bien. ¿Quién estima a quién? Ahí es la pregunta. Recordemos que, por ejemplo, el parámetro media aritmética o promedio de una población lo hemos identificado con la letra mu, ¿verdad? Cuando estamos hablando de toda la población y yo quiero estimarlo. Bueno, pues, ¿quién podría ser un estimador de mu, del promedio de la población? Pues, eventualmente podría ser X barra, que es precisamente el promedio de una muestra que yo extraiga. Entonces utilizo X barra para estimar a mu. Igual podría ser con la desviación estándar, que en el caso de la población le llamamos sigma, la letra sigma minúscula, y ¿cómo podría estimarla? Bueno, eventualmente calculando la desviación estándar de una población, en este caso el S minúscula, que es el que se usa, la letra que se utiliza para identificar la desviación estándar de
una muestra. Igual podríamos empezar con las proporciones. P mayúscula es la proporción de una característica cualquiera que tiene una población. P minúscula podría ser su estimador. Ahora, ¿es eso correcto que X barra es el que estime a mu, que S minúscula es el que estime a sigma, o que P minúscula sea el que estime a P mayúscula? Bueno, ¿qué características debe tener un buen estimador? Vamos a verlas. La primera característica es que un estimador debe ser insesgado. Debe ser tal que si se calcula para todas las muestras de cierto tamaño y se le saca un promedio, los valores resultantes serán igual al valor poblacional. Es decir, que si yo, no sé, tengo la población de estudiantes de la UTN, saco muchas muestras, incluso saco todas las muestras posibles que se puedan hacer de esa población y calculo el promedio de todos los promedios de estatura que dieron esas muestras, por fuerza eso debe coincidir con el verdadero promedio de toda la población. Es decir, si sumara todos los pesos de todos los estudiantes de la UTN de Ciudad Quesada y los dividiera entre la cantidad de estudiantes, que sería realmente mínimo. Okay, entonces yo hago todos los X barra posibles, pensémoslo así, calculo el promedio de todos esos X barra y eso me debe coincidir con el mío, que sería el promedio de toda la población. Si eso se cumple, estoy ante un estimador insesgado. Lo siguiente es que sea consistente, es decir, conforme se aumenta el tamaño de la muestra, el valor se irá acercando al valor de la población. ¿Okay? Un estimador consistente es: yo hago más grande la muestra, pensemos otra vez en el caso del promedio, yo hago más grande el tamaño de n minúscula, es decir, del tamaño de la muestra, y el X barra que me genera, es decir, el promedio que me genera esa muestra, cada vez se va pareciendo más al mío, al valor de toda la población. Eso es que sea consistente. Si eso no sucediera, si más bien se alejara, por ejemplo, pues no sería un estimador consistente. Y la tercera característica que vamos a ver es la de variancia mínima. Es decir, vamos a preferir entre dos o más estimadores insesgados y consistentes. Es decir, yo puedo ser que tenga un estimador que sea insesgado y consistente, más bien tenga dos, por decir algo. Pues, ¿cuál voy a escoger? El que tenga variancia mínima, es decir, el que varíe menos de muestra a muestra. También se dice el más estable, ¿verdad? Es decir, que yo agarro todas las muestras, les calculo la variancia en un estimador y en el otro, y el que dé variancia mínima voy a considerarlo que es mejor que el otro que ha tenido una variancia mayor, aun cuando los dos sean insesgados y consistentes. Ok, por ahí hay un par de características deseables más que debe tener un estimador, pero bueno, al menos yo considero que estos tres son los más importantes y son los que vamos a tener presentes en este curso. Muy bien, todo el proceso de estimación en estadística se sustenta sobre un teorema importantísimo. Posiblemente el teorema más importante de la estadística, que es lo que se llama el teorema del límite central. A partir de esto es que se deriva todo lo que es el proceso de estimación y prueba de hipótesis. El teorema dice más o menos lo siguiente: si en una población cualquiera, puede ser continua, discreta, no interesa el tipo de datos que sean, esa población tiene una media mu y una variancia sigma cuadrado, o también podríamos decir una desviación estándar sigma, ¿verdad? Vamos a ver, la media muestral X barra, es decir, el promedio de los promedios, poseerá una distribución que se aproxima a la distribución normal. Esta es la primera parte, tal vez, del planteamiento propiamente. Es que si yo saco muchas muestras y a todas esas muestras les saco sus respectivos promedios, la distribución de todos esos promedios va a ser una distribución normal, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál va a ser el promedio de esa distribución normal? Va a ser precisamente el promedio de la población, entonces con media mu. ¿Y cuál va a ser la variancia? Okay, no va a ser la variancia de la población, sino que va a ser la variancia dividido entre el tamaño entre la cantidad de datos de la muestra. Es decir, sigma cuadrado entre n minúscula. Más bien, el n minúscula es la cantidad de muestras que yo hice, ¿verdad? Sigma cuadrado entre la cantidad de muestras que yo hice. Al aumentar n, es decir, el tamaño de la cantidad de muestras,
Okay, con media mu y varianza sigma cuadrado al aumentar el tamaño de la muestra. Es decir, al ir aumentando el tamaño de la muestra, cada vez va a ir siendo más cercano a la media mu y a la variancia sigma cuadrado entre n. Ok, ahora, si le saco la raíz cuadrada a esa variancia, sigma cuadrado entre n, pues me va a quedar el valor sigma dividido entre la raíz de n. Eso tiene un nombre en estadística y se llama la desviación estándar del promedio o error estándar del promedio. Sigma dividido entre la raíz cuadrada de n. Ese error estándar del promedio pues lo vamos a ver después en varias fórmulas que se utiliza muchísimo. Como les decía, este teorema del límite central es el que le da pues todo el sustento a lo que es la estimación y las pruebas de hipótesis, etc. Pues es un teorema sumamente importante. Muy bien, ¿cómo se construyen entonces los límites de confianza? Hablábamos antes de que para hacer estimación existe la estimación puntual y la estimación por intervalos. Dado que trabajamos con la distribución normal, que es una distribución continua para hacer las estimaciones, entonces no podemos hacer estimación puntual, ¿verdad? Porque no podríamos llegar a un valor específico. Por fuerza tenemos que construir un intervalo. Y eso es lo que llamamos los límites de confianza. Muy bien, vamos a ver cómo se construye un límite de confianza, en este caso para la estimación de mu. También existen límites de confianza para estimar P minúscula o para estimar sigma, pero en nuestro caso vamos a verlo únicamente para mu. Para las otras, pues es un proceso muy similar con sus respectivas fórmulas. Muy bien, yo necesito construir un límite de confianza o un intervalo de confianza para mu, es decir, para el promedio de la población. Es decir, es un intervalo que me va a decir, mira, con una probabilidad X, yo me podría encontrar el promedio de la población, el verdadero promedio de la población, en este rango de valores. Por ejemplo, yo podría decir, con una confianza de un 95%, yo me podría encontrar que el promedio de estatura de la población de estudiantes de la UTN de San Carlos se encuentra entre 165 centímetros y 175 centímetros. Eso es precisamente construir el intervalo. Muy bien, la fórmula pues es bastante sencilla. Un intervalo de confianza para mu, para el promedio de la población, se construye pues simplemente tomando el promedio de la muestra, porque se supone que yo tomé una muestra y le calculo el promedio, y le voy a sumar y le voy a restar, ¿verdad? Al sumarle obtengo el límite superior y al restarle obtengo el límite inferior de la multiplicación del valor z, que el z es el valor que está relacionado con el nivel de confianza que yo quiero, el cual pues en el caso de los que utilicen tabla de normal estándar, pues sería el valor que z que encontrarían en la tabla respectivo para ese nivel de confianza, un 95% de confianza, pues entonces vamos a ir a buscar el z correspondiente al 95% o al 90%, etc. Entonces el z, pues digámosle, lo extraeríamos de la tabla para el nivel de confianza que queramos. Y vean que se multiplica precisamente por el error estándar del promedio, que es sigma dividido entre la raíz de n. A ese x barra, el promedio de la población, yo le voy a sumar z por sigma entre la raíz de n y le voy a restar z por sigma entre la raíz de n. Y con eso voy a construir el intervalo de confianza. Es decir, yo voy a esperar con una confianza x, que va a ser la que yo seleccione, que me va a determinar el z. Yo voy a determinar que el promedio de esa población se encuentra entre ese rango, entre x barra menos z por sigma entre la raíz de n y x barra más z por la raíz de n. Es decir, construyo los dos límites, el límite inferior y el límite superior. ¿Ok? A partir de eso, pues entonces ya podríamos hacer algunos ejercicios por ahí, como los siguientes. Observen este ejemplo que tengo por acá. Encuentre un intervalo de confianza que con un grado de confianza de un 97% contenga la media mu del tiempo en minutos que se emplea realizando una tarea en una empresa. Dicha población posee una desviación estándar sigma igual a 10. Como muestra, se realiza la tarea 30 veces, lo cual arrojó un promedio de duración de la tarea de 91 minutos. Ok, entonces vean, volvemos otra vez. Importante la determinación del concepto de población y el concepto de muestra. ¿Quién es la población en esta muestra? Ok, pareciera que es una población de tiempos en minutos que se emplea realizando una tarea en una empresa. En este caso, pues
Estamos pensando que es una población infinita porque la tarea se puede realizar tantas veces como se quiera, ¿verdad? Ok, dado que pues, obviamente no podemos determinar el infinito número de tiempos que podrían hacer los empleados esa tarea para después sacar el promedio, pues obviamente recurrimos a una muestra. Entonces vean que la muestra que se realiza es hacer la tarea 30 veces. Algún empleado o varios empleados realizan la tarea de manera que se logre completar la tarea 30 veces. Después de haber completado la tarea 30 veces, se saca el promedio y en promedio duraron 91 minutos en cada una de las ocasiones en que realizaron la tarea. Entonces en este caso tenemos un X barra de 30, perdón, un N minúscula de 30, que es el tamaño de la muestra, y un X barra de 91. Muy bien, tenemos también la desviación estándar, sigma, que es 10, es decir, más o menos 10 minutos. En la realización de la tarea es el sigma. Ese dato pues también lo vamos a necesitar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Construir un intervalo de confianza en el cual uno pueda decir que se encuentra el promedio de toda la población de duración en minutos para realizar la tarea. Ese intervalo de confianza tenemos que hacerlo con un 97% de confianza. Ok, muy bien, para ello pues entonces vamos a irnos por acá a una hoja Excel. Vamos a ver si la encuentro, si esta es. Ok, y vamos a hacer los cálculos que corresponden. Primero que nada, el tamaño de la muestra, que sería N minúscula. Okay. N minúscula, ¿cuánto es? Pues dijimos que era 30 veces que se realizaba la tarea. Por otro lado, tenemos el promedio de tiempo en minutos, el X barra. Pues, vamos a poner aquí promedio de la muestra. Todos entendemos que ese es el conocido X barra. Por ahí existe un símbolo para ponerlo, pero bueno, ahorita no voy a poner a buscarlo para no gastar tiempo. El promedio me parece que era 91, exactamente 91 minutos. Entonces, y la desviación estándar de una vez nos la llevamos que es 10. Okay, entonces volvemos a la hoja Excel y tenemos un promedio de 91 minutos y una desviación estándar de la población poblacional de 10. Ok, muy bien, entonces tenemos todos los datos para montar nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza pues lo vamos a hacer simplemente al X barra, es decir, al promedio de la muestra, le vamos a sumar y restar y sumar, como pueden ver acá, el resultado de el Z multiplicado por sigma dividido entre la raíz cuadrada de n. Ok, el sigma creo que todos sabemos, por acá lo tenemos, la desviación estándar de la población, 10, y el n minúscula, que ya sabemos que es 30, el que habrá que sacar la raíz cuadrada. Pero nos falta el Z. Recordemos que queremos una confianza de un 97%. Entonces lo vamos a poner por acá. 97% es la confianza. Vamos aquí el signo de porcentaje. Muy bien. Y entonces lo que hay que buscar en la tabla normal estándar es cuál es el Z correspondiente para un 97%. Recordemos que si pues por acá tenemos el promedio, pensando en términos de esta famosa campana de Gauss, si por acá tenemos el promedio de la población, que es 91, vamos a tener aquí el 91, nosotros andamos buscando estos dos valores, de manera que tengamos un 97% de confianza. De manera tal que si yo voy a tener un 97% de confianza acá, que es lo que ando buscando, pues voy a tener entre las dos colas la diferencia de 100 menos 97, 3. Pero como son 2, voy a dividir 3 entre 2 y aquí me va a quedar un 1.5% a la derecha.
y aquí también me va a quedar un 1.5% a la izquierda. Eso me llevaría a que el acumulado que hay desde aquí, desde este límite superior hacia la izquierda, que es como acumula la tabla, corresponda a la suma de este 97% más este 1.5%. Es decir, a la tabla, por la forma en que trabaja la tabla que hemos estado trabajando, vamos a tener que ir a buscar el Z para un 98.5%, ¿verdad? Muy bien, entonces el Z que necesitamos al final pues va a ser el que encontremos en la tabla para un 98.5%. Entonces, bueno, podríamos ir a la tabla a buscar el Z para un 98.5. Aquí tenemos la tabla con los Z negativos, que en este caso pues vamos a tener que trabajar con los Z positivos. Para un punto 98.5 vamos a buscar el valor más aproximado, que pareciera .98574, lo tenemos exacto por acá y sería 2,17, creo. Vamos a ver el eje de abajo, .985, ¿dónde estaba? No sé, me perdió. Aquí está. Sí, efectivamente. Ahí tengo esta columna, es la tercera. Sería 2.97. Entonces vamos a poner por acá que el Z es 2.97. Ok, Excel aquí no me está funcionando porque me está requiriendo una coma, que es como está configurado este Excel. Ahora sí, 2,97. Excel también tiene una función que podríamos verla acá de una vez, pues para que nos vayamos familiarizando con esto. Excel tiene muchas funciones estadísticas que, bueno, no las hemos visto en clase porque no hemos tenido la posibilidad de trabajar con computadora, pero al menos acá que sí la tenemos, podríamos verla. Aquí vamos a insertar funciones, pues Excel, estamos acá entre todas las funciones que tienen, hay una serie de funciones estadísticas. Y me permite encontrar la distribución normal. Por acá está, vamos a ver, distribución normal. Por arriba, distribución beta nominal. Selecciona normal, está un poco para abajo. Ok, aquí está la normal si quiero trabajar directamente con los valores, o incluso pues si quiero trabajar con la normal estándar. También aquí está la función. Lo que pasa es que esta función es más bien cuando yo doy los valores, el valor de Z, y me devuelve el porcentaje. Vamos a ver. O esta más bien es la de dar el porcentaje. Un momento para ver. Te devuelve la distribución normal estándar y tiene una media de 0. Vamos a ver si era esta. Ok, sí, aquí le doy el Z. Y el Z acumulado. Bueno, en este caso no, más bien yo lo que ando buscando es el Z. Aquí yo más bien debo darle el porcentaje para que ella me la devuelva, entonces no es esta la función. Vamos a ver, ya les digo cuál es. Esa es más bien cuando uno da el Z y le devuelve el porcentaje. Necesitamos la que le doy el porcentaje y me devuelve el Z, que creo que es la inversa de la distribución normal. Vamos a ver. Inversa de la normal estándar. Aquí está. ¿Ok? ¿Ves? Aquí yo más bien le doy la probabilidad. Y me va a decir, devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa. O sea, funciona exactamente igual que la tabla que tenemos nosotros teóricamente. Vamos a ver si es cierto. Le damos la probabilidad. Es un 97%, .97. Y no. Aquí me está... perdón, porque debo darle... Aquí hay error. No le debo dar 97%, sino le debo dar 98.5. Tengo que darle la acumulada. Ahora sí. Punto, coma, es, trabaja esta máquina, punto, coma, 98.5. Ok, ahora sí. Y me devuelve
2,17. Yo tengo 2,97 acá. Vamos a ver, ¿será que vi mal antes? Sí, creo que vi mal porque es sobre esta columna, el punto 98.5. Vamos. Sí, exacto, era 2,17. Es que aquí copié mal. No era 2,97, sino 2,17. Ok, ahora sí, entonces me coinciden utilizando la fórmula de Excel y utilizando pues la tabla tal como la utilizan ustedes. Evidentemente ustedes para efectos de examen pues tienen que usar la tabla, pero tenemos esta otra opción en Excel para calcular directamente el Z que vamos a ocupar. Ok, muy bien, entonces vamos a tener el límite inferior de nuestra estimación y límite superior de nuestra estimación del promedio de duración en tiempo de esa población para realizar la tarea. Entonces recuerden que qué es lo que tenemos que hacer en el caso del límite inferior. Al promedio de la muestra le vamos a restar el resultado de multiplicar Z, que ya lo tenemos por ahí, 217, multiplicado por sigma, que también lo tenemos, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces vamos a proceder a poner la fórmula acá. Al promedio de la muestra, en este caso le vamos a restar el resultado de Z multiplicado por, vamos a meter esto entre paréntesis, el sigma, que es la desviación estándar de la población, dividido aquí para sacar la raíz cuadrada vamos a tener que hacer también mejor unos paréntesis acá, porque ahora según Excel para poder sacar la raíz cuadrada voy a tener que elevarlo a la 1/2, entonces vamos a agarrar a n. Bueno, obviamente puede ser más sencillo para ustedes en la calculadora. Aquí estoy elevando a la 1/2. Bueno, Excel también tiene pues para sacar raíz cuadrada una función, pero vamos a hacerlo así, elevando a la 1/2. Ustedes esto pues lo conocen de la matemática que llevaron número 1 y la que llevaron en el colegio. Entonces ahora sí tengo el promedio de la muestra menos la desviación, perdón, menos el Z multiplicado por la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Vamos a ver. Vamos a ver dónde puede estar el error. Revisemos a ver. Ok, sí. El promedio de la población menos el Z, que es B5, multiplicado por, en este caso, B3, que es la desviación de la población, dividido entre la tamaño de la muestra, que es B1, la raíz cuadrada. Ok, este sería el límite inferior. El límite superior sería exactamente la misma fórmula, la vamos a copiar. Vamos a ver. Copy. Y la traemos para acá, pero en lugar de resta le vamos a poner suma. A ver, la suma aquí. Y el límite superior me da 92,45. ¿Esto qué me está diciendo? Que con una confianza de un 97%, yo puedo decir que el promedio de duración de tiempo en realizar esa tarea en esa población va a andar entre 89,55 y 92,45 minutos. ¿Estamos? Entonces,
Así es como pues logro yo hacer una estimación de un intervalo de confianza. Recuerden que todo esto está basado en el teorema del límite central que vimos antes y hacemos una estimación de un intervalo. ¿Ok? Muy bien, ese era entonces un ejemplo que teníamos por ahí. Tenemos otro, que es encontrar un intervalo de confianza que con un grado de confianza de un 90% contenga la media mu del salario diario en dólares de los habitantes de una población muy grande. Dicha población posee una variancia sigma cuadrado de 225. Se extrae una muestra de 35 habitantes, la cual arrojó un promedio de $145 por día. Es el procedimiento exactamente igual. Ahora lo que queremos es encontrar con un intervalo de confianza de un 90%, perdón, con una confianza de un 90%, un intervalo que contenga el promedio de salario de una población, ¿verdad? Sabemos que para esa población la variancia es 225, mucho cuidado aquí porque necesitamos sacar la raíz cuadrada para sacar la desviación estándar, que es con la que se trabaja en la fórmula. El tamaño de la muestra, se seleccionaron 35 habitantes, se les tomó el promedio, se les tomó su salario, se calculó el promedio y dio $145. Entonces aquí tenemos todos los datos para hacer ese cálculo. Entonces pues se haría de manera muy similar a como lo hemos hecho en el caso anterior, pues sería nada más cambiando algunos valores. Vamos a ver. Vamos a hacer una copia de esto para realizar ese otro ejemplo. Ok, este ejemplo pues nos varía. Ahora aquí tenemos un 90% de confianza, por lo que vamos a ir un poquito más rápido aquí porque yo creo que esto pues ya está relativamente claro. Vamos a tener un 5% en cada extremo. A mí siempre me gusta pues ver el grafiquillo, pero bueno, ustedes si quieren lo obvian. En este caso, el promedio pues sería el promedio del salario, que ahorita no recuerdo cuál era. Dice que es el promedio fue $145, 35 habitantes, variancia 225, 145, 35, 225. Entonces volvemos. 145 son 35 el tamaño de la muestra, aquí son 145 y aquí realmente hay que calcularle la raíz cuadrada a 225, así que la vamos a elevar aquí hay error, aquí era elevado y para eso se ocupa sí, aquí teníamos un error, disculpen, fue por no fijarme la sugerencia que me hacía, ahí no estaba elevando, sino que estaba multiplicando. Ok, aquí estoy corrigiendo el ejemplo anterior, que en lugar de ponerlo elevado a la 1/2 lo hice multiplicado por 1/2. Realmente el intervalo de confianza da 83,04. Ok, aquí sí estoy elevando y eso error lo detecté al hacer este otro ejemplo, que obviamente aquí voy a tener que elevar también a la 1/2 y aquí también a la 1/2. No es simplemente sacar la raíz cuadrada, pero pues aquí en Excel es un poquito más complicado sacar la bendita raíz cuadrada. Aquí tenemos que arreglar aspectos. Esta es la desviación estándar, que la tenemos que sacarle la raíz cuadrada también, elevada a la 1/2. Se me hizo, ahora sí. Muy bien. Ok, no le puse el igual o el más aquí para indicar que es fórmula.
Ok, ahora sí. Entonces tenemos un tamaño de muestra de 35 personas que se les calculó el salario. El promedio del salario fue de $145 con una desviación estándar de $15. La raíz cuadrada de la variancia que era 225. Ah, ok, todavía nos falta la parte del nivel de confianza. La confianza que queremos es un 90%. Entonces, en este caso, el acumulado sería para un 90 más 5% para un 95. Vamos a ver cuánto nos arroja. En este caso, si lo hacemos utilizando la fórmula de Excel, dice que es para una confianza del 90% es 1.64. Lo podríamos ir a revisar a la tabla para buscar para valor de 0.95, que debe andar por acá también. 0.95 se encuentra entre estos dos, sí, entre 1.64 y 1.65. Nos podemos quedar con cualquiera de los dos. Pues vamos a suponer que nos quedamos con el 1.64, que fue precisamente el que nos dio Excel, que bueno, si vemos los decimales, pues vamos a ver que no es exactamente, vamos a meterle más decimales. Observen que es un valor, bueno, que es un poquito mayor de 1.64, pero menor que 1.65. Ok, aquí vamos a trabajar con 1.64 si quisiéramos. Ok, error, porque no es 1 punto, sino que es 1,64, como me exige la configuración de este Excel. Ok, entonces ahora sí tengo el intervalo de confianza. En este caso, yo puedo decir con una confianza de un 90% que el ingreso promedio de esa población, de muchas personas en esa ciudad, anda entre $140,84 y $149,16. Esa es mi estimación del promedio de salario de esa población. Anda entre $140,84 y $149,16 por persona o por familia. Eso lo digo con una confianza de un 90%. Ok, muy bien. Entonces, esos serían los dos resultados que tenemos por ahí para esos dos problemas que acabamos de ver. Aquí en la diapositiva